Bien, buenas tardes a todos. Nuevamente, bienvenidos a este estudio de la Torá en un año, donde estudiamos la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, durante un año, eh, con el objetivo de sacar lecciones para nuestra vida, poder entender la voluntad del Señor y también para comprender el judaísmo de Yeshua, o sea, el judaísmo del primer siglo, a quien seguimos todos los que nos llamamos cristianos o que creemos en el Mesías, e intentamos seguirle como discípulos y hacer lo que él hizo. La porción de esta semana es una porción corta, así que es una porción que no nos va a tomar mucho tiempo, pero por supuesto estamos atentos a todas las preguntas y comentarios que ustedes también nos puedan hacer. Bienvenidos a todos los que están conectados aquí, los queremos mucho. Vamos a arrancar orando antes de comenzar. Oremos, te damos gracias, nuestro Dios. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has entregado tu Torah. Pedimos, Señor, que nos aferremos a ella, Señor, adhiéranos a tus mandamientos, que no caigamos, Señor, en el menosprecio, en el olvido, en la iniquidad, en el pecado, sino que podamos adherirnos a la buena inclinación. Danos discernimiento, danos sabiduría, tu espíritu, para comprender, para entender la verdad que está aquí presente y también el Mesías reflejado en cada porción de la Escritura. Bendice, Señor, a cada una de las personas aquí presentes, como lo hacemos cada día, las necesidades, las inquietudes, los anhelos de su corazón, que se hagan realidad conforme a tu voluntad. Lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien. Muy bien, entonces estamos en Levítico capítulo 9. Vamos a ubicarnos allí en capítulo 9. Vamos a ir hasta el capítulo 11 eh, para poder entender algunas de las preguntas. Esta porción se llama, como ven allí, Shemini o Eshmini, que significa octavo. ¿A qué se refiere? Si usted se da cuenta, al inicio del capítulo 9, dice que en el día octavo, capítulo 9 de Levítico, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos. ¿Eso qué significa? Resulta que Aarón y sus hijos estaban durante 7 días, estuvieron dentro del santuario. Allí estuvieron dentro del santuario, aquí donde estoy señalando, y por 7 días no salieron. Recuerden que quedamos en que el santuario fue inaugurado, iba a ser inaugurado, así que por 7 días estuvieron escondidos o apartados. Aarón, que iba a ser el sumo sacerdote, y sus hijos, que serían sacerdotes también con él, estuvieron durante esos 7 días practicando cada uno de los sacrificios. Recuerdan la clase de hace 2 semanas, practicando cada uno de los holocaustos, de las ofrendas de paz, de las ofrendas por el perdón. Tenían que relacionarse en cada uno de los servicios para poder entenderlo y más que hacerlo como un ritual, aplicarlo a su vida, porque ellos iban a ser representantes del Mesías, como lo vimos allí muy bien en esa clase anterior. Muy bien, entonces vemos allí en el capítulo 9 de Levítico, vamos a leer capítulo 9, versículo 1 al 4. Un voluntario que tenga Levítico, capítulo 9, del 1 al 4, con eso ya arrancamos. Yo te ayudo, Javi. Adelante. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrece los delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y a un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para el sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Entonces, pasaron los 7 días y al octavo día, entonces Moshe llama desde la puerta del santuario, llama a Aarón. Es momento. Según los estudiosos, dicen que este era un primero de Nisan, o sea, estaba arrancando el año bíblico y justo en el año bíblico, el primer año bíblico, se inauguró el templo, tal como lo leímos
finalizando el último capítulo de Éxodo en las clases anteriores. Así que era el momento de la inauguración y el Señor se iba a aparecer. O sea, que era algo importantísimo. Era algo tan importante como cuando estuvieron frente al monte Sinaí, que el Señor apareció en la montaña, que ardió fuego, que se estremeció esa montaña. Algunos creen que la montaña hasta se elevó. Fue algo impresionante. Así que el Señor nuevamente se iba a aparecer, ya no en el monte Sinaí, sino en el santuario, en el lugar que habían preparado para su morada. Así que era algo muy importante lo que iba a suceder en este día. Ahora, aquí tenemos unas preguntas. La primera ya la contestamos. ¿Qué estuvieron haciendo Aarón y sus hijos estos 7 días? Preparándose. Estuvieron 7 días preparándose en purificación, apartados del pueblo, para poder empezar a hacer su servicio de aquí en adelante por el resto de sus vidas. Iban a servir a Hashem, a Dios, por el resto de sus vidas. La segunda pregunta aparece en el versículo 2. ¿Por qué Aarón debía ofrecer un becerro? Fíjense que lo primero que le dice Moshe a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación. Es lo primero que le dice. Tienes que hacer expiación a través de un becerro. ¿Por qué sería? ¿Qué les recuerda esa palabra becerro que también se menciona aquí en este versículo? ¿Recuerdan algún pecado de Israel relacionado con un becerro? ¿Sí? ¿No? Porque era como una adoración que habían hecho ellos, pues cuando estuvieron en pecado, ¿cierto? Hicieron como un becerro de oro, ¿no fue? Como un Sí, becerro y lo empezaron a adorar. así es, así es. Muchas gracias a todos, así es. Sí, el becerro dorado. Muy bien. Ahí les puse la cita en Éxodo 32. Estamos todos de acuerdo. Recordemos que cuando Moshe estaba en la primera de las 3 cuarentenas y subió al monte y no se sabía qué había pasado, tardaba mucho, ya casi se iban a cumplir los 40 días. Entonces le dijeron a Aarón, los que estaban allí, no sabemos qué le ha pasado a Moshe, haznos dioses para que nos dirijan. Y entonces Aarón, dicen los eruditos, para evitar que lo mataran, porque había una turba que se levantó, él sencillamente accedió a que se hiciera un becerro de oro. Aarón pensaba que iba a ser un símbolo para poder adorar al Señor, y eso lo vemos en la expresión que él dice, mañana será fiesta del Eterno. Pero por supuesto que hubo un desenfreno al siguiente día, una adoración, danzas, etcétera, a este Dios que ellos mismos se habían levantado. Así que Aarón era responsable, él tenía una responsabilidad por ese becerro que se había levantado, del cual, recuerden que cuando Moshe baja del monte, en esos primeros 40 días, él rompe las tablas de la ley, precisamente para evitar que el pueblo fuera acusado por esa ley que traía. El pueblo no estaba listo, no podía recibir las tablas de la ley en ese estado. Así que Aarón, precisamente lo que dicen los eruditos es que por eso es que el Señor aquí lo primero que le pide a Aarón es lo que ven ustedes en la fotografía, le pide un becerro. Es más, dicen algunos estudiosos que Aarón se sentía culpable, él todavía sentía esa culpabilidad, como cuando usted hace algo que sabe que estuvo muy mal hecho y su conciencia no lo deja, así estaba Aarón. Aarón se sentía muy culpable y más iba a ser el sumo sacerdote, el representante del Mesías. Así que él sentía que no era digno, él no se sentía digno de representar al Mesías porque sentía que su pecado todavía lo acusaba. Y el Señor lo primero que le dice a través de Moshe es, trae un becerro y hazlo en expiación. Cuando hablamos de expiación, siempre es algo que cubre nuestros pecados o el capará. Recordemos la palabra keporá con la que se cubrió el arca de Noé o la arquilla de Moisés. Es la misma palabra del propiciatorio del lugar santísimo que simboliza que el Señor cubre nuestros pecados. Así que el Señor le está diciendo que él iba a cubrir también su pecado. Aún así, Aarón se sentía bastante conmovido, ¿cierto? Por su pecado. Ahora, vámonos al final del capítulo 9, después de presentar todas las ofrendas, aparte del becerro, debían presentar otras ofrendas de animales y ofrendas vegetales. Vamos al versículo 22 al 24. Versículo 22 al 24. Y otro voluntario. Levítico 9 del 22 al 24. Miremos qué pasó.
Adelante, si alguno lo tiene. Dice así: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las gorduras sobre el altar. Y viéndolo todo, el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Gracias, Quique. Qué precioso desenlace este capítulo. Vemos aquí primero que después de que terminaron de ofrecer todos los sacrificios, lo que hizo Aarón como sumo sacerdote es que levantó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Fíjense que aquí hay varias cosas interesantes. Uno, levantar las manos. No hay nada de malo en que usted levante sus manos cuando usted vaya a orar, cuando usted esté alabando al Señor, esté conectado con el Señor a través de una oración, de un canto, de una alabanza. Es parte de lo que el Señor quiere que hagamos. Y eso lo hacía precisamente empezando por el sacerdote. Vemos muchas veces que muchos personajes de la Biblia levantaban sus manos hacia el cielo cuando oraban, porque estaban precisamente tratando de tocar con sus manos al Dios eterno. Algo bien interesante, ¿no? Y lo otro es que Aarón los bendice. ¿Cómo los bendijo? Vamos a Números capítulo 6. Números capítulo 6, del versículo 22 al 26. Allí vemos la bendición sacerdotal escrita, con la que Aarón siempre bendecía al pueblo. Los sacerdotes lo hacían. Usted lo puede hacer con sus hijos. De hecho, nosotros lo hacemos con nuestros hijos cuando arranca el Shabbat, el viernes al atardecer. Bendecimos a nuestros hijos con esta bendición. Usted también lo puede hacer con sus hijos, porque usted, como líder en su casa, es también sacerdote. Dice la bendición, número 6:22 en adelante, dice: Adonai habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Así que como ya entendimos que todos somos Israel, todos somos injertados en el olivo a través del Mesías, podemos bendecir así a nuestros hijos. Dice, el Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, o paz. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Viene acompañado una promesa. Cuando ponemos esta bendición sobre una persona, sobre nuestros hijos, sobre una congregación, el Señor bendice también. Una bendición preciosa. Dentro de esta bendición, no es el tema de hoy, pero hay un tema preciosísimo, y es que dentro de la bendición dice que Adonai, versículo 25, haga resplandecer su rostro sobre ti. Y el versículo 26 también dice, Adonai alce sobre ti su rostro. Ahora, la Biblia es muy clara al decir que Adonai, Dios Todopoderoso, es espíritu, dice Juan, y los que se acercan a él tienen que hacerlo en espíritu. Así que él no tiene rostro, pudiésemos decir, pero hay alguien que viene de parte del Señor y sí tiene rostro. Cuando Felipe le preguntó a Yeshua, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua, ¿qué dijo? ¿No me has visto? ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? Así que Yeshua es el rostro de Adonai, es el que se muestra, el que viene a la tierra. Y por eso aquí la bendición también es mesiánica. El Señor está diciendo que Adonai muestre al Mesías, haga resplandecer al Mesías sobre nosotros, que ponga el rostro del Mesías y nos dé paz. Qué preciosa bendición. Con esa bendición, Aarón, al terminar esos holocaustos en el capítulo 9 de Levítico, bendice al pueblo con sus manos en alto. Y es algo que podemos hacer con nuestros hijos. Usted también puede orar con las manos en alto. Ahora, dice el versículo 23 que leyó Quique, que después de eso, Aarón y Moshe entraron en el tabernáculo de reunión. Dicen los eruditos que Aarón se sentía todavía un poco indigno, sabiendo lo que estaba a punto de suceder, pero Moshe lo animó diciéndole, el Señor te ha perdonado, vamos, adelante. Y dice la escritura, versículo 23, que salieron, bendijeron al pueblo, ¿y qué pasó? La gloria de Adonai se apareció a todo el pueblo. Qué precioso, ¿no? Cuando podemos
sentir la presencia del Señor. Ahora, aquí algo pasó extraordinario. Dice que salió fuego delante del Señor y consumió el holocausto. No sabemos exactamente si el fuego vino desde el cielo o desde el lugar santísimo, no sabemos. El hecho es que salió fuego de delante de Adonai y consumió el holocausto, allí donde tenían todos los sacrificios, el becerro, el macho cabrío, el cordero, todos los sacrificios que tenían fueron consumidos por el fuego. Cuando el pueblo vio eso, ese espectáculo impresionante, ¿qué hicieron? Dice número 1, alabaron, entonaron alabanzas. Qué hermoso, ¿no? Cuando vemos las proezas del Señor en nuestras vidas, las bendiciones que nos da, el hecho de estar vivos, de respirar, de caminar, así como hacemos en nuestra oración matutina, bendecimos a Dios porque nos da la vista, nos da la inteligencia, nos libra del sueño, nos hace poner de pie, tantas bendiciones que recibimos, el pueblo alabó. Así que cada vez, cada bendición es una oportunidad de alabar al Señor. Y termina diciendo que se postraron sobre sus rostros. Ahora, aquí tenemos una pregunta. Analicemos. ¿Por qué descendió fuego del cielo y consumió el holocausto? ¿Qué quería decir el Señor al hacer descender o enviar fuego y consumir el holocausto? ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué piensan? Pues, pudiese ser aquí el mensaje que el Señor estaba dando al pueblo. Purificar. Señor, Purificar. purificar. Claro que sí, esa es una de las razones. El Señor, el fuego es un elemento purificador. Eh, no es un secreto y además que lo vemos a través de toda la escritura. Muy bien, es un símbolo que le está purificando. Muy bien, muy buena idea. Señal de aprobación también. Gracias, Enriquito. Esa es otra razón importante. El Señor estaba diciendo, yo soy el Eterno. Estaba demostrándole al pueblo, por si quedaban dudas, de que Él era el Señor. Ya lo vamos a ver en una historia que aparece allí en Primera de Reyes. Pero por otro lado, también alguien, el sumo sacerdote, que estaba dudoso que su pecado había sido perdonado, el Señor le dijo a Aarón, a través de ese fuego, te he perdonado. O sea, tranquilo, Aarón, yo perdono, como lo vimos en la clase anterior, yo soy el que arrojo tus pecados al fondo del mar. Cuando hacemos teshuvá, cuando hacemos arrepentimiento, el Señor arroja nuestros pecados al fondo del mar. O sea, no se acuerda, no se acuerda. Y qué hermosa lección para nosotros como humanos. Cuando alguien nos pida perdón, también, incluso no nos pida perdón, también podamos perdonar y olvidar para sanar nuestro corazón. Es una lección impresionante. Vamos a ver una lección similar, una historia similar en Primera de Reyes. Primera de Reyes 18. Vamos a hacer el contexto primero. Aquí en Primera de Reyes 18, el rey Acab se había apartado del Señor, había construido altares al dios Baal en su templo, había hecho templo, tenía 450 y otros 400, o sea, 850 profetas que servían a Baal. La nación se había corrompida, casi toda, prácticamente quedaban 7,000 rodillas, de acuerdo a lo que el Señor le dice a Elías más adelante. 7,000 personas no se habían arrodillado, todos los demás se habían corrompido. Así que el Señor manda a un profeta llamado Elías para decirle a Acab, no va a llover en 3 años. Y así fue. Hubo sequía completa por causa del pecado. Y esto los llevó al monte Carmelo, donde Elías le dice a Acab, vamos al monte Carmelo, cada uno ofrecerá un sacrificio, ustedes con sus profetas y yo también haré un sacrificio al Señor, y el Dios que responda con fuego, ese es el Señor, ese es el Señor. Ahí está la respuesta. Vamos a verlo en Hechos 18. Antes de leer el versículo 33, primero fue el turno de los 850 profetas de Baal, quienes estuvieron todo el día clamando a Baal, rasgándose las vestiduras, incluso la piel, haciendo, bueno, su espectáculo, sus adoraciones, pero no hubo respuesta. No hubo respuesta, a tal punto que Elías incluso se rió de ellos, diciéndoles que quizás su dios Baal estaba de viaje o estaba ocupado
o estaba durmiendo. Vamos al versículo 36, un voluntario, Primera de Reyes 18, del 36 al 39. Adelante, si alguno lo tiene. Están como tímidos hoy, entonces voy. Adelante, Quique. Gracias. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún laminó el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Gracias, Quique. ¿Ves una similitud entre este episodio y el de Levítico 10? Sí, claro, como decías, es la reafirmación de que Jehová quería que su pueblo supiera que Él era el verdadero y único Dios. Gracias, Capaz de Quique. todo. Claro que sí. Aquí vemos un pasaje muy paralelo. Hay otro, y es cuando Salomón dedica el templo. Esta imagen que ustedes ven aquí es del templo ya de Salomón. Cuando Salomón dedicó este templo, también ese día descendió fuego del cielo. El Señor siempre respondía en ciertas ocasiones a través de ese medio. Y lo vemos allí en lo que, Quique, en lo que tú leíste del versículo 36 del capítulo 18, cuando dice que sea manifiesto hoy que tú eres Dios en Israel. Así como lo mencionó Enriquito, es una manifestación de que Él es el Dios. Por si alguno tenía duda, el Señor manifiesta su poder en algún momento diciendo: yo soy el Dios de Israel. Y vemos que precisamente descendió fuego del cielo. En esa ocasión de Elías consumió el holocausto, o sea, el becerro, pero también consumió la leña, las piedras, lamió el agua. Fue una manifestación contundente diciendo: yo soy el Eterno. Y por eso el pueblo también respondió, así como Israel en Levítico 10. Dice que respondieron y se postraron, diciendo: Adonai es Dios, Adonai es Dios. Qué hermoso, ¿no? Cuando vemos las proezas del Señor, podemos postrarnos delante del Señor y decir: Adonai es Dios. Así que, tremendo espectáculo. Se inaugura el templo. Ese fuego que viene del Señor nunca se iba a apagar. Ese fuego del altar se iba a seguir utilizando continuamente para los sacrificios, debía mantenerse encendido en alguna parte del altar, porque era el fuego del Señor. No se podía ofrecer un fuego extraño o un fuego diferente. Pero resulta que precisamente vemos que aparecen dos personajes, Nadab y Abiú. En Levítico capítulo 10, arrancando el capítulo 10, aparecen dos personajes. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran sacerdotes también, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Fíjense, su incensario con el que se llevaba el incienso al lugar santo, y pusieron fuego. Dice la escritura: ofrecieron delante de Adonai fuego extraño. Era un fuego diferente, era un fuego que el Señor, dice la escritura, nunca les mandó. ¿Y qué ocurrió? Nuevamente es la misma expresión con la que terminó el capítulo 9. Salió fuego delante de Adonai. La misma expresión con la que termina el capítulo 9, que fue un fuego diciendo, un fuego de aprobación. En este caso es un fuego de juicio, pero es la misma expresión, el versículo 2 del capítulo 10. Pero en esta ocasión el fuego consumió a estos dos personajes. Dicen los eruditos que más que consumirlos a ellos, se les llevó el alma. ¿Sí? Acuérdense que en la creación el Señor hace el muñeco, hace a Adán y sopla, ¿cierto? Para que Adán sea un ser viviente. Parece que lo que se llevó el fuego fue ese espíritu o esa alma, y quedaron tendidos allí, estos dos hijos de Aarón.
Y dice, finaliza el versículo 2 muy tristemente, murieron delante de Adonai. Ahora, vamos a analizar un poquito qué pasó aquí, porque parece que estos muchachos nos los pintan siempre muy mal, nos los pintan de que quizás eran unos borrachos. ¿Pudieron estar borrachos ese día? No lo sé. Creo que no, porque llevan 7 días guardados. Así que es muy poco probable que haya sucedido. Pero estos muchachos eran virtuosos. Vamos a verlo. Vamos primero a Deuteronomio. Deuteronomio 4, 23 y 24. Ahí más adelante, Deuteronomio capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice la escritura, guardaos, no olvidéis el pacto, dice el Señor, el pacto de Adonai vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen. Fíjense, aquí está hablando de una adoración a otra imagen. Vamos a ver qué es lo que estaban adorando estos dos muchachos. No hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Adonai tu Dios te ha prohibido. Y termina diciendo aquí, relacionado con eso, porque Adonai tu Dios es ¿qué? Es fuego consumidor, Dios celoso. Fíjense que el Señor está hablando en un contexto de adorar otros dioses, de no hacerse en escultura o imagen u otro Dios, porque Él es fuego consumidor, como pasó aquí en este episodio. Estos muchachos llevaron fuego extraño, de acuerdo a lo que leímos en Levítico 10, fuego que el Señor no les mandó, y salido de la presencia del Señor, un fuego y los consumió. Quedaron muertos ese mismo día. Tremendo, trágico para Aarón, inaugurando el templo, acabando de recibir el perdón y ahora con este problema de 2 hijos muertos. Terrible, terrible. Vamos a Éxodo 30. Allí los vemos también a estos muchachos. Éxodo 30. Éxodo 30. Vamos a ver versículos 7 al 9. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, está hablando del altar del incienso, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo, delante de Adonai por vuestras generaciones. O sea, Nadab y Abiú estaban haciendo un rito que era perpetuo. Versículo 9, aquí está el problema. No ofreceréis sobre el incienso, sobre él incienso extraño. Termina diciendo, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaré sobre él libación. Entonces primero hubo un error en el procedimiento. No debían ofrecer un fuego ni un incienso extraño como ellos traían, porque dice Levítico que ellos traían sus incensarios y lo iban a ofrecer. Entonces aquí estaban cometiendo un error o un pecado en contra de la Torá en el procedimiento que debían hacer. Vamos a ver otro texto, Éxodo 24, porque aparentemente esto es un error de procedimiento, ¿no? Podemos equivocarnos, ¿cierto? Nos puede pasar. Éxodo 24, del 1 al 11. Vamos a ubicarnos aquí. En este momento, estaban en el Sinaí y el Señor le dice a Moshe que suba, pero que no suba solo. Iban a subir unas personas muy especiales y el Señor no elegía a cualquiera. Dice el versículo 1, dijo Adonai a Moshe, sube ante Adonai, tú, Aarón, ¿y quiénes más? Ahí están, los dos muchachos, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Bueno, esto nos muestra algo. ¿Qué ven aquí? Nadab y Abiú eran personas líderes de Israel. Claro que sí, ahí lo vemos. El Señor le dice, ven tú, Aarón, y de paso tráese a tus 2 hijos mayores, a Nadab y Abiú. Ellos, los eruditos dicen que Nadab y Abiú eran hombres muy estudiosos de la palabra. Incluso sabían tanto que algunos decían que sabían más que el mismo Moshe y Aarón. Eran hombres muy intelectuales, conocedores, eran muy inteligentes, pero tenían un problema. Ya lo vamos a ver. El Señor le dijo que se quedaran de lejos, aquí en Éxodo 24. Pero Moshe solo se acercará a Adonai. O sea, el único que podía acercarse allá a la presencia del Señor era Moshe, allá en el monte Sinaí. Ellos
no se acerquen, que ellos no se acerquen, que estén de lejos. Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos, que estén de lejos. Ni suba al pueblo con él. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras que Adonai y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos. Ya lo vimos en otra ocasión, ¿no? El pueblo siempre decía, haremos y escucharemos. Como quien dice, haremos aunque no entendamos, pero después entenderemos. Y eso es lo que el Señor nos llama en el pensamiento hebreo, a hacer, así no entendamos, porque mientras lo hacemos, vamos a entenderlo. Versículo 4, y Moshe escribió todas las palabras de Adonai, levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Adonai. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, el que ya estaba escribiendo precisamente, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos y obedeceremos todas las cosas que Adonai había dicho y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros. Ahí estaba haciendo la señal de un pacto sobre todas estas cosas. Fíjense lo que viene, que es la parte central de lo que queremos decir. Y subieron Moshe, Aarón, Nadab y Abiú. Ahí estaban estos dos muchachos. Y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Fíjense el privilegio que tuvieron estas personas. Lo vieron. Vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. En sus pies había un zafiro como el cielo, dice la escritura. Mas, dice el versículo 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, es decir, sobre los jóvenes que estaban aquí, incluyendo a Nadab y Abiú. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Aquí hay un mensaje en este versículo que los eruditos nos explican, y es que cuando Moshe se presenta delante del Señor, Aarón, al ver la presencia del Señor, se inclina y mira hacia el suelo en señal de arrepentimiento. Dice que los ancianos que estaban allí presentes también hicieron lo mismo, se postraron, pero los jóvenes, creyéndose inteligentes y audaces, quedaron mirando de frente. Incluso en la escritura que como si nada, comieron y bebieron. O sea, para ellos estar delante de la presencia del Señor fue como cualquier cosa, un deporte. Había orgullo en el corazón de estos muchachos, como podemos ver aquí. Ellos eran unas personas muy inteligentes. De hecho, dicen los eruditos que eran tan inteligentes y se creían tan sobrados que no encontraban una esposa ideal para ellos, no hallaban una esposa que les diera la talla. Y aquí vemos en este versículo que estos muchachos, que el Señor no extendió su mano sobre ellos, porque a pesar de que ellos vieron al Señor y como si nada comieron y bebieron, el Señor no los castigó en ese momento. Así que había un orgullo. Dice los eruditos que ellos en algún momento veían a Moshe y Aarón que iban allá adelante y decían, ¿cuándo se van a morir este par de viejitos? Para nosotros encargarnos del liderazgo espiritual de este pueblo. Había un orgullo. Y por eso vemos que justamente arrancando el capítulo 10 de Levítico, como usted lo encuentra en su Biblia, ellos están en otra cosa. Mientras Moshe y Aarón y todo el pueblo estaban de rodillas postrados, adorando y alabando al Señor por el descenso del fuego, estos muchachos estaban en otras partes. Por eso la pregunta aquí, ¿qué hacían estos muchachos buscando incienso en ese momento? Ellos tenían que estar postrados. No era su actitud de estar postrados. Ellos creían poder ayudar. Así que ellos creían que como no iba a descender fuego, ellos tenían que llevar el fuego delante del Señor. Se creían capaces de hacerlo. Algo así le ocurrió al rey Usías. En Segunda de Crónicas 24 se relata la historia de Usías, no lo vamos a leer, simplemente la vamos a comentar. El rey Usías fue quizás uno de los reyes más poderosos de Israel después de Salomón. Allí en Segunda de Crónicas se habla de que tuvo riquezas en extremo porque buscaba al Señor. Su ejército aumentó, hizo grandes inventos militares, la agricultura aumentó, hizo pozos de agua. Fue un rey muy próspero porque buscó al Señor. Pero dice la escritura que al final de sus días, o cuando estaba en todo su esplendor, hizo algo que no le debía hacer.
fue a ofrecer incienso delante del Señor, como si él fuera un sacerdote. O sea, se creyó, como ya era el rey tan próspero, creyó que también tenía derecho de ser el sacerdote. Y por hacer eso, por hacer lo que no debía hacer, el Señor lo castigó con una lepra hasta el final de sus vidas. Parece que Usías tenía orgullo en su corazón y no se arrepintió. Un final muy triste para este rey. Aquí vemos también a estos dos muchachos con un futuro prometedor. Nadab iba a ser el futuro sumo sacerdote de Israel, porque el hijo mayor era el que heredaba esa oportunidad. Así que Nadab tenía esa oportunidad de ser el sumo sacerdote. Pero su orgullo, el querer ayudar a Dios, como lo hizo Abraham, como no tenía un hijo con Sara, entonces se pusieron de acuerdo y tuvieron un hijo con su sierva, Agar, a Ismael. Ismael, padre de los árabes. Miren el problema que todavía tenemos hoy. Por querer ayudar a Dios, cuando el Señor tiene unos designios, tiene unas órdenes, el Señor nos pide obediencia. Así no lo entendamos, así parezca imposible o parezca difícil de entender, el Señor pide obediencia. Y estos muchachos desobedecieron al Señor. Y por eso no estaban postrados en ese momento, sino estaban buscando por allá sus incensarios para tratar de ayudar a Dios con fuego. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 50. Isaías 50, versículos 10 y 11. Un voluntario. Isaías 50, 10 y 11. ¿Alguno lo tiene? Espérame, Javi, que no lo he encontrado todavía. Tranquila. Adelante. Isaías 50, 11 dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Enriquito. Sonia, entonces en la siguiente lees. Muy bien, vemos aquí una reprensión muy similar por parte del Señor a través de Isaías, donde dice que el que anda en tinieblas y carece de luz, ¿cierto? Nosotros, los que sabemos que somos pobres en espíritu, como dice el Señor, somos bienaventurados porque podemos confiar, dice el profeta Isaías, podemos confiar en el nombre de Adonai y podemos apoyarnos en el Dios. Y en el siguiente versículo pone el estado contrario, el que quiere andar en su propia luz. Dice, ustedes que andan, que encienden sus fuegos, dice, se rodean de teas, pero son suyas, que andan a luz de vuestro fuego. Fíjense que el Señor siempre le está diciendo a aquel que anda en su fuego es el que anda diferente a la Torá. Y aquí la pregunta es, ¿estamos andando según lo que la Torá nos pide que andemos en nuestro propio fuego? ¿O en lo que nosotros pensamos que deben ser las cosas? ¿O estamos andando a través del fuego del Señor en su Torá? Por eso dice el Señor, termina diciendo aquí, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Por qué qué? Porque yo soy fuego consumidor. El Señor no es un juego. Aquí el Señor nos dice claramente que el Señor es digno de ser temido, en el buen sentido de la palabra, ser temido. Y ese temor incluye el obedecer, no andando en nuestros propios caminos, porque ya sabemos cuál es el resultado. Vemos aquí en esta imagen el resultado de estos dos jóvenes y muchos más que hay en la escritura similares. El Señor nos pide que andemos en la luz, que le obedezcamos, que entreguemos ese yo. Y quizás el yo más difícil es el orgullo. Empezando por mí, el orgullo es lo más difícil que tenemos por desalojar de nuestra vida y es lo primero que debemos hacer para poder servir a Hashem, para poder postrarnos delante de Él y obedecerle en humildad, aunque no lo entendamos. Bien, volvamos a Levítico 10. Aparte de que sus hijos mueren, los hijos de Aarón, que está vestido de la vestidura sacerdotal, recién rociado el aceite se le rociaba en la cabeza,
le bajaba por la barba. Hay un salmo hermoso que dice que así como el aceite que baja por la barba de Aarón, no como la mía, que no tengo nada, y llegaba hasta sus vestiduras y quedaba purificada su vestiduras. En ese momento, sus hijos mueren. Ahora, resulta que en esa cultura, cuando muere un familiar, hay un duelo. Y unas señales de duelo es, número uno, echar ceniza encima de su cabeza, no cortarse el pelo, rasgar sus vestiduras, eran señales de duelo. Y de hecho, hoy en día también se hace. Y Aarón tenía las vestiduras sacerdotales. Y la pregunta ahí es, ¿por qué no pudo hacer luto por sus hijos? Vamos a leerlo. Ahora sí, un segundo. Voy aquí a admitir a alguien. Perfecto. Listo, ahora sí. Sony, si tienes allí Levítico 10, 6 y 7. Sí, señor. Adelante. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubras vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, Sí, lee el tú y siguiente, tus adelante. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Lee el 10 también, Sony. Gracias. Para poder discernir entre santos y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces vemos aquí el versículo donde el Señor, después de que mueren sus hijos trágicamente, quedan allí en el lugar santo. De hecho, en la escritura vemos que el Señor le pide a dos primos, versículo 4 dice, a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, eran familiares, que los sacaran. Ahora, estos dos muchachos, Misael y Elzafán, no eran sacerdotes porque no eran hijos de Aarón, eran de la tribu de Leví, eran servidores del templo, pero no eran sacerdotes, o sea, no podían entrar en el lugar santo. Así que dicen los eruditos que les tocó sacarlos con varas. Imagínense ese espectáculo, ¿no? Sacándolos con varas desde la parte de afuera del tabernáculo, porque ellos no podían entrar, y si entraban, por supuesto que morían. Y los tuvieron que sacar, y Aarón viendo todo eso, y le dice a Moisés a Aarón, no vayas a hacer duelo, o sea, no descubras vuestras cabezas, no rasgues vuestros vestidos, para que no muráis, ni se levante la ira, ni salgas a la puerta del tabernáculo, porque el aceite de la unción, ya les dije, estaba todavía en sus vestidos, el aceite que había sido puesto delante de ellos como señal de purificación. Esto tiene un mensaje bastante importante, y es que el sacerdote no debía presentarse en señal de duelo nunca delante del templo, debía presentarse siempre gozoso. Y si tenían una ocasión de duelo, como en este caso, debían servir al Eterno con toda la alegría porque era su primer deber. Más adelante, a través de los años, cuando los hijos de Aarón se multiplican, la descendencia, etcétera, y se crean los turnos, ya un sacerdote le tocaba hacer turno cada ciertos meses, servir en el templo. Ellos imaginamos que ellos oraban mucho para que ese día no hubiera ningún tipo de duelo y pudieran presentarse al Eterno con alegría, porque al Eterno se debe servir con alegría. Y además porque ellos eran símbolo del Mesías, y el Mesías se presentó victorioso después de entregar su sangre en madero, se presentó victorioso, y es el que hoy, es el ministro que hoy tenemos en el santuario celestial, el que intercede por nosotros en el lugar santísimo. Ese es el que está ministrando en este momento. Así que Aarón y sus hijos no podían en ese momento hacer duelo. La congregación sí lo pudo hacer, pero ellos no. Ese era uno de los sacrificios
por ser sacerdotes. Era una función con muchos privilegios, pero también con muchas responsabilidades, como vemos aquí, dado el símbolo que tenía, el símbolo mesiánico que tenía el ser sacerdotes. Finalmente, el Señor, como lo leímos allí, le dijo a los otros dos hermanos que generalmente no se los nombraba. Ya lo vimos en Éxodo 24 y 30, que el Señor llamaba a Aarón, Nadab y Abiú, a subir al monte, y habían otros dos hermanos menores allá, los hermanos menores, los chiquitos, los que nadie se acordaba, el Señor los llamó. Algo así como cuando los titulares en un partido de fútbol se lesionan y llaman a la cancha a los suplentes. Eso fue un momento bastante importante también para estos dos hermanos. Lo vemos aquí en el versículo 12, que Moisés dijo a Aarón, a Eleazar e Itamar, sus otros dos hijos: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Adonai y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Así que el Señor llamó a esos que casi nunca se nombraban, a esos que eran por allá, los menores. Eso nos recuerda una historia muy importante, la del rey David. Cuando el Señor llama a través de Samuel al rey David, que Samuel va hasta Belén, hasta su casa, Isaí, el papá, presenta con orgullo a sus hijos mayores, Eliab, el más grande. Hasta el Señor le tiene que decir a Samuel, no mires su altura, su buen parecer, porque yo miro es el corazón. Finalmente se acabaron todos los hijos y el profeta Samuel le dice a Isaí, ¿no tienes más hijos? Y le dice, sí, hay uno que queda por allá, el más pequeño, el que cuida las ovejas. Y lo hicieron llamar, y ese fue en ese momento investido. Se derramó también aceite sobre la cabeza de David. Muy parecido a lo que pasó en este momento. Esos dos, los más pequeños, Eleazar e Itamar, que no se nombraban, fueron colocados allí en posición importante. De hecho, Eleazar, más adelante, cuando muere Aarón, se convierte en el sumo sacerdote. Así que el Señor, aquí hay una lección importante en esta segunda parte, y es que no importando si tú eres suplente en este momento, muchas veces nos sentimos suplentes en las funciones que realizamos en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en el servicio al Señor. Nos sentimos el suplente. No nos preocupemos, el Señor en algún momento nos llamará, y puede ser en el momento que menos esperamos, justo cuando estemos haciendo nuestro trabajo, como lo hacía David cuidando las ovejas. El Señor lo llama, o como Eliseo, que estaba arando los bueyes en ese momento cuando Elías lo llama para que sea su sucesor. El Señor nos va a llamar en algún momento si estamos todos los días buscando al Señor, haciendo la tarea y preparándonos. El Señor nos va a llamar para una posición más importante en nuestros trabajos, en nuestras vidas, en el servicio del Señor, cuando Él lo crea conveniente. Debemos esperar con paciencia. Ya se ocurrió también con estos dos muchachos, los hermanos menores de Nadab y Abiú. Vamos al capítulo 11, vamos finalizando. El capítulo 11 es un capítulo bien interesante de la Escritura, que nos habla de lo que el pueblo podía comer. Y empieza el capítulo 11 diciéndoles, dice Adonai, habló a Moshe y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Fíjense la expresión, a veces decimos que este es el capítulo de lo que no podían comer. No, es el capítulo de lo que podían comer. El Señor siempre habla positivamente a su pueblo. Dice, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Es un paralelo a Génesis. Vamos a Génesis un momento. Génesis capítulo 2. Cuando el Señor crea a la pareja edénica, Adán y Java, Génesis 2, 16, el Señor también les dio una orden similar en el Edén. Dice la Escritura que mandó a Adonai, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjense, muy similar. A veces decimos que el Señor es que no les dejaba comer de los árboles del jardín del Edén. Resulta que cuando usted habla así, está hablando como la serpiente, o como cuando usted dice, es que ustedes es que no pueden comer nada. Así decía la serpiente. La serpiente le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, versículo 1 del capítulo 3 de Génesis, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así que tenemos que tener cuidado como hablamos. El Señor siempre es positivo para hablar.
Así como le dijo en Génesis capítulo 2, de todos los árboles podrán comer, pero de este no coman de él, porque el día que coman de él van a morir. Ese era el mandato, ese era el mandamiento del Señor. Ahora no sabemos qué tipo de árbol era. Eh, eh, Era un árbol delicioso, de acuerdo a lo que Eva después dice allí en la escritura, pero el Señor no le permitió comer de ese árbol porque había una señal. Él quiere poner una señal entre su pueblo. Y aquí, ojo con esto, aquí en Levíticos 11, el Señor está colocando otra señal importante para distinguir a su pueblo. Así como en Génesis 2 le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese árbol, yo no quiero que coman de ese árbol. Si ustedes me aman, no coman de ese árbol. Obedézcame por amor. También el Señor aquí está poniendo una señal con su pueblo diciéndoles, esto es lo que pueden comer y lo que no, no lo hagan. No lo coman porque es la señal de que ustedes son mi pueblo. Y aquí vemos a través del relato de Génesis de Levíticos 11 todos los animales que no podían comer. Encontramos en el versículo 3 cualquier animal de pezuña partida o hendida, pezuña hendida, dice en mitades, y que rumia sí lo pueden comer. Entonces ahí hay una señal de los animales que puedan comer. Número 1, que tuvieran pezuña hendida, como tiene el toro, la vaca, el becerro, el cordero, el chivo, que tienen pezuña hendida, pero que además rumian, tienen su sistema digestivo de esa manera, esos los pueden comer. Los que no tengan esas señales, o alguna de las dos, no lo pueden comer. Era una señal. De hecho, la escritura nos muestra algunos ejemplos. Dice el versículo 5, el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Ese no lo comeréis, dice la escritura, lo tendréis por inmundo. La liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Aquí también habla el cerdo, muy conocido, ¿cierto?, en nuestro mundo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Aquí el Señor está haciendo una distinción entre su pueblo. La carne de ellos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos. Esa era la orden. O sea, ni comerlos ni tocar los cuerpos muertos de estos animales. Los tendréis por inmundos. Luego se va a los peces del mar, versículo 9. Estos comeréis de todos los animales que vienen en las aguas, todos los que tienen estas dos características. Número 1, que tengan aletas, como vemos aquí, y escamas. Algunos peces, cuando se sacan del mar o el río, pierden sus escamas. Por eso, dice la escritura, el versículo 10, todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Es decir, los peces que dentro del agua tengan aletas y escamas son los que ellos podían comer. Hay una gran cantidad de peces que tienen estas dos características, tienen aletas y escamas, los demás no. Ahora, hay muchas características, muchas razones que pudiéramos aquí explayarnos en hablar el por qué no. Muchos de los peces que no tienen estas características son peces que, por ejemplo, comen excremento, son los que limpian el mar, mariscos, ostras, etcétera, no tienen estas características. No debemos comerlos porque no, es la distinción que el Señor quiere entre su pueblo y el resto. Y ya sabemos que nosotros hemos aceptado al Mesías y somos parte del pueblo del Señor. El Señor quiere hacer distinción entre su pueblo también en lo que comemos. No solamente porque esto nos va a dar salud, nos va a dar vida, etcétera, sino también va a ser una distinción entre nosotros. Ahora, va con las aves. A partir del versículo 13, dice, de las aves, estas tendréis en abominación. Digamos que no hubo una característica especial como si hubo en los primeros mamíferos y en los peces, pero sí nombra varias aves que no hay que comer. Encontramos características en ellas como que son aves de rapiña o que comen cadáveres. Y aquí están como el águila, el quebrantahuesos, el azor, gallinazo, milano, cuervo, avestruz, lechuza, gaviota, gavilán, búho, somormujo, ibis, calamón, pelícano, buitre, cigüeña, garza, abubilla, murciélago, insecto alado, y los nombran, los insectos alados, los que se comen por allá en China. Ahí vemos, por ejemplo, en el versículo 19, el problema de donde los científicos tratan de entender de dónde vino el coronavirus, está allí, el murciélago, finalizando el versículo 19. Versículo 20, insectos,
los insectos alados que anden sobre 4 patas, todos los tendréis por abominación. Entonces vemos aquí las aves, las que no están aquí son las que se pueden comer, que son comestibles. De hecho, el Señor les dio codornices, por supuesto, la gallina, etcétera. Hacen parte o no hacen parte de los animales inmundos para poder hacer, ¿qué? Dice la Escritura, distinción entre lo impuro y lo impuro. Había una lección sobre ello, y es que el pueblo quería que su pueblo tuviera discernimiento, que pudiera entender y hacer distinción entre lo puro y lo impuro, así como hacemos distinción entre los 6 días de la semana y el Shabbat, entre lo apartado y lo que no es apartado. Eso es algo importante. Nuestros sabios nos dicen que cada vez que oremos, y usted lo puede empezar a practicar, una de las cosas que más debe pedir usted es discernimiento, que el Señor le dé lucidez, que nos dé sabiduría para poder distinguir entre lo profano y lo sagrado, entre lo puro y lo impuro. Qué hermoso es pedirle eso al Señor, pedirle su espíritu para que nos dé esa distinción. Finalmente, habla de algunos insectos que sí se podían comer. Fíjense, versículo 21. Estos comeréis de todo insecto alado que anda sobre sus 4 patas, que tuviera piernas, además de sus patas, para saltar. Aquí vemos una imagen de uno de ellos. Dice, estos comeréis la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol y el agap según su especie. Así que hay unos insectos que el Señor sí le permitió comer, que son insectos parecidos a esta langosta, diríamos aquí en Colombia el grillo, u otras especies. Ahora, aquí hay un punto importante. Vemos que un profeta comía de estos insectos. De hecho, Juan el Bautista, a ese me refiero, comía langostas. Lo vemos allá en Mateo, capítulo 3. Gracias. Mi esposa aquí me recuerda que era la comida de los esenios. Recuerden que así como Juan el Bautista vivía allá en el desierto, lugar donde los esenios se establecieron, dado que digamos que se apartaron de los fariseos y los saduceos, que eran los saduceos principalmente que los que dirigían el templo, se habían hecho con el templo. Ellos allá en el desierto comían algunas de estas especies. Mateo 3:4 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces, vemos que Juan, como esenio, comía algunas de estas especies de animales que el Señor permitió en Levíticos 11. Ahora, los sabios actualmente dicen que muchas de esas especies hoy no se pueden saber con claridad. No se puede saber exactamente cuáles eran estas especies de saltamontes que el Señor le permitió comer. Algunos prefieren no hacerlo, obviamente están en su derecho. Incluso muchos de ellos son vegetarianos porque pues las carnes deben prepararse adecuadamente, etcétera. Prefieren ser vegetarianos. Y pues por supuesto tampoco comer estos langostas, pero si alguien puede identificar claramente la clase de langostas que está hablando aquí Levíticos 11, de acuerdo a esto, por supuesto que se pueden consumir. De acuerdo al Señor, ahí encontramos que esta especie de animal es un animal limpio respecto a otros insectos que podemos encontrarnos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Lo encontramos aquí, dice el versículo 44. Yo soy Adonai. Yo soy Adonai vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Está diciendo el Señor, síganme, imítenme a mí, yo soy santo. No contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí está hablando, por supuesto, de reptiles y otros. Y termina, el versículo 45 dice, porque yo soy Adonai, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos, porque yo soy santo. Versículo 47, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. El Señor quiere hacer una distinción, quiere un pueblo santo, quiere que distingamos entre lo santo y lo profano, entre los 6 días y el Shabbat, entre las cosas que sí deberíamos ver y las cosas que no deberíamos ver, las cosas que deberíamos escuchar y lo que no deberíamos escuchar, a donde deberíamos ir con nuestros pies y a donde no deberíamos entrar con nuestros pies. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí en el fondo. Quiero que hagan distinción. Qué hermoso que podamos pedir eso al Señor, que nos dé esa distinción entre lo sagrado y lo profano.
Ahora, vamos a finalizar con este episodio. Este es un episodio muy similar. Aquí ya estamos en Hechos capítulo 10. Vamos a ir a Hechos 10 para poder entender qué fue lo que pasó aquí. Resulta que Pedro estaba en visión en la azotea de su casa. Y allí el Señor le presenta esa visión. Dice la Escritura que bajó un manto sostenido de las 4 esquinas con toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Y el Señor le dice, Pedro, levántate. Vamos allí, Hechos 10. Hechos 10, 13. Pedro, levántate, mata y come. Fácil. Quizás Pedro estaba con hambre en ese momento, ¿no? De hecho, lo vemos en el versículo 10, que tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, haga cuenta ese momento cuando usted tiene tanta hambre, pero no está el almuerzo todavía, le sobrevivió un éxtasis, a mí me pasa, y descendió esta visión. Y el Señor le dice, mata y come. ¿Tienes hambre, Pedro? Mata y come. ¿Por qué? ¿Qué quería decirle el Señor aquí? ¿Será que la Torá cambió? Como pongo en la pregunta número 2, ¿la Torá cambió con la muerte de Yeshua? Como algunos dicen que ya con la muerte de Yeshua, entonces ya podemos comer de todos los animales. Vamos a leer nuevamente Mateo capítulo 5 y volvemos acá. Mateo capítulo 5, 17, que es versos claves en el Sermón del Monte de Yeshua. Muy importantes. Dice el mismo Yeshua, dice, no penséis, si alguno lo está pensando, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No penséis. Ojo con esto. Piénselo muy bien. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vengo a cumplir. Y eso fue lo que hizo Yeshua, lo vimos, ¿cierto? En el cumplimiento del Pesa, etc. Vine para cumplir. Fíjense el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen, ¿qué? El cielo y la tierra. Ni una yot, que es la letra más pequeñita del alfabeto hebreo, ya lo hemos visto, ¿no? La más pequeñita, una coma. Ni una yot, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, pregunta, ¿el cielo y la tierra ya pasaron? ¿Ya dejaron de existir? Creo que no, ¿cierto? De hecho, vemos por allá en Apocalipsis capítulo 21, cuando ya Juan ve revelado al fin del tiempo, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿cierto? En ocasión de la eternidad o del inicio de la eternidad. O sea que ese momento no ha llegado. Quiere decir que la ley continúa siendo la misma, de acuerdo a lo que Yeshua mismo dice aquí. Fíjense cómo termina diciendo el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, este que estoy señalando aquí, por ejemplo, este mandamiento, muy pequeños, y así enseña a los hombres. Es que usted ya puede comer lo que quiera. A veces escuchamos ese sermón, ¿no? Muy pequeño también, dice Yeshua, será llamado el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Qué precioso mensaje del Señor Yeshua. ¿La Torá cambió con la muerte de Yeshua? Volvamos a Hechos, capítulo 10, para que veamos el contexto. ¿Qué quería decirle el Señor aquí a Pedro? Voy a leer desde el versículo 1. Capítulo 10 de Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Ojo que este hombre no es judío, es un gentil. Con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, más o menos las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este señor, el de la visión. Y este posa, versículo 6, en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, o sea, allá en Jope, en el mar Mediterráneo.
para que nos podamos ubicar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, allá, a la costa, después de haberles contado todo. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Pedro iba a orar cerca de la hora sexta, o sea, al mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro había aprendido a hacer la diferencia, de acuerdo a la Torá. Volvió a él la segunda vez, diciendo la voz, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿A qué se refería el Señor? ¿Se refería a estos animales? Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, llegaron a él. Y llamando preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por su nombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan abajo. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea, no fueron solos, sino fueron varios. Al otro día entraron en Cesarea de Filipos y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hagamos un paréntesis. El estudioso de Torá, el israelita, para él era difícil entrar en la casa de un gentil, de un extranjero. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque generalmente en las casas de los extranjeros había imágenes a sus ídolos, ofrecían la comida a los ídolos, entre otras razones. Por eso ellos trataban de ni siquiera acercarse a la puerta. De hecho, ellos llamaban inmundos a los gentiles. Era un término que se utilizaba porque eran personas que comían, entre otras cosas, comían animales inmundos. Así que el Señor le estaba dando aquí un mensaje muy importante a Pedro. Dice que cuando Pedro salió, Cornelio vino a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró al Señor, no a él, sino adoró al Señor. Mas Pedro le levantó diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, fíjense, aquí está la respuesta, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjense que esa era una costumbre, llamarle a otras personas que no eran parte del pueblo de Israel, que no conocían la Torá, llamarles inmundos o hombres comunes. Era un término que sucedía en ese momento. Y el Señor a través de la visión le dijo a Pedro, no llames a ningún hombre común o inmundo. La historia es preciosa. La historia finaliza después de que Pedro da un mensaje preciosísimo allí, no solamente a Cornelio y a sus parientes, dice que el Espíritu Santo, versículo 44, el Espíritu de Adonai descendió, así como en Pentecostés, en Shavuot, descendió ya no sobre los discípulos, sino sobre Cornelio y su casa. Dice la Escritura
y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Había una lección mucho más grande que la comida. Era que el Señor quería que Pedro entendiese que él estaba también llamando a las otras ovejas perdidas, que él estaba llamando también a otros que estaban aceptando al Señor. Y Cornelio era uno de ellos, se había aceptado al Mesías, era un hombre devoto, un hombre de oración, y que por ser o por no ser parte del pueblo de Israel, no podía quedarse o no iba a quedarse por fuera. Así que el Señor, claramente vemos aquí en el contexto de Hechos 10, que lo que el Señor le dijo a Pedro fue: no llames común o inmundo lo que yo he santificado. Quiere decir, a quienes aceptan mi mensaje, a ti y a mí, que aceptamos al Mesías estando en la dispersión de Israel, también podemos entrar a ser parte del pueblo de Israel. Por supuesto, vemos ejemplos, no solo en Pedro y en Pablo, y también en Pablo, de que ellos siguieron fielmente la Torá. Por eso a ellos los dejaron entrar en las sinagogas a predicar. Si ellos hubieran empezado a comer otros animales, por ejemplo, no hubieran podido entrar en la sinagoga ni hubieran podido predicar. De hecho, Pablo él mismo da testimonio de que él había sido fiel a la Torá delante de su pueblo y delante de otros. Entonces el Señor quería mostrarle un mensaje mucho más allá, un mensaje más profundo que la comida. Y era que el Señor había venido a rescatar a su pueblo, y a todos los que acepten al Mesías les dio el privilegio de poder entrar en su pueblo. Queremos saber si hasta aquí hay alguna pregunta o inquietud. ¿Todo claro? Adelante, Joanita. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo están todos? Bien, Tengo muchas gracias. varias preguntitas. Adelante. Bueno, ¿cómo, digamos, respecto al último tema, por ejemplo, cómo hacer para cuando se evangeliza? Digamos, cuando dicen justamente que, digamos, todavía no han aceptado al Señor, pero pues hay quienes justamente se atreven a de pronto a ir a sitios que de pronto puedan ponernos de pronto ay, no sé, como nosotros les llamamos como abrir ventanas, abrir puertas, ¿sí? Que de pronto nos puedan hacer tambalear también de pronto en nuestra fe, no es en nuestra fe, sino tal vez como en nuestra carácter, no sé, nuestro caminar con el Señor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se manejaría ahí esa palabra? Sí, ¿O cómo te refieres a cuando una persona entra a un sitio que no debe entrar? ¿Te refieres a eso o te entendí mal la pregunta, Joanita? Sí, supongamos, cuando evangelizan, ejemplo, a personas de pronto prostitutas o personas pues con alcoholismo, con drogadicción, en fin, o sea, de pronto homosexuales. Claro. Y de pronto hay personas que, digamos, o inclusive, como, sin ir muy lejos, pues con comunidades indígenas, ¿sí? En donde también pues usan sus ritos y esto. Claro. ¿Sí? ¿Cómo se puede, digamos, Sí, yo te entendí dar, digamos, esta palabra respecto a este tipo de situaciones? Sí, claro que sí. Claro que sí, Joanita, gracias por tu pregunta. Voy a tratar de responderla. Y mi esposa también si tiene algún comentario que está aquí conmigo. Entonces, lo primero es decirles que lo que la visión nos enseña es que no debemos hacer acepción de personas. Que todos los que tú mencionas, indígenas o personas que de pronto están en la prostitución, como tú mencionas, o en la homosexualidad, que somos muy prestos quizás a veces a criticar, ¿cierto? Cuando criticamos la paja en el ojo ajeno cuando tenemos una viga en nuestro ojo, ¿no? Quizás nuestro orgullo es más grande que ese pecado. Lo primero es que todas esas personas son aceptas delante del Señor, que si ellas
en algún momento se acercan a nosotros, no debemos despreciarles, que en ningún momento ellos están fuera de también ser salvos, de también alcanzar la salvación a través del arrepentimiento, como nosotros también, pecadores, lo podemos hacer. Eso es lo primero. Segundo, cuando se entra a alguno de esos sitios, yo le escuché a un pastor una frase bien interesante con respecto a esto. Todos en nuestro caminar vamos avanzando por etapas, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene unas debilidades, ¿cierto? Si su debilidad es el alcohol, por ejemplo, y para usted, y todavía usted está batallando con el alcohol, es mejor que no se acerque a un grupo de estos donde hay alcohol, porque va a ser muy fácil para usted caer, ¿cierto? Va a ser muy difícil. Permita que otras personas que quizás puedan tener más fortaleza o que no tengan esa debilidad pueden hacerlo. Lo mismo si usted va a visitar o un lugar, porque eso, por supuesto que eso se debe hacer, un lugar de prostitutas, por ejemplo, si su debilidad son las mujeres, pues es mejor que usted no vaya, porque pues usted sabe cuál es su debilidad, si todavía está batallando con eso. Entonces, todo depende de nuestro grado en que estemos en ese momento, de nuestras debilidades, pero en ningún momento podemos cerrarnos a ellos. Siempre vamos en el nombre de Adonai, y si Adonai nos ha permitido ir a ciertos grupos, así como a Pedro le permitió ir a Cornelio, es porque ya hay una semilla que está siendo sembrada, es porque el Señor ya está llamando a otras personas para ser parte del pueblo de Israel. Entonces, la conclusión es que, número uno, no debemos hacer distinción de personas. Número dos, podemos ir, claro que sí, así como el Señor llamó a Pedro y le mostró que sí podía hacerlo a través de esa visión, que no podía llamar común o inmundo, o nosotros llamaríamos con otros nombres a estas personas. Pero tercero, ver si usted como persona o yo estamos preparados en nuestra vida espiritual para hacerlo. Si no, es mejor no ir, que otros vayan, que sí estén preparados para hacerlo. Y usted puede ir, y por supuesto, ir a otras personas que usted sí se siente preparado. No sé si ahí te respondimos, Joanita. Sí, sí, Mauricio, muchísimas gracias. Pues la verdad, la pregunta es un poco a propósito, digamos, porque pues es una palabra muy diciente en ese sentido, en la misión evangelística, pues digamos, pienso yo que igual pues está el mandato también de nuestro Señor Jesucristo, de vayan, hagan discípulos a todas las naciones, no excluyen a nadie. Entonces, pero sí, digamos, había como ese paréntesis, por decirlo así, o ese asterisco que tú mencionaste. Ok, perfecto, Joanita. Bueno, vamos a orar y miramos si hay más comentarios o preguntas de la porción. Oremos, te damos gracias, nuestro Señor, por tus maravillas, por tu Torah, Señor, preciosa Torah. Gracias, Señor, porque descendió fuego del cielo y aprobó las ofrendas y el inicio del servicio en el santuario. Pero que también, Señor, tú distingues entre lo santo y lo profano. Y eso lo mostraste a través de estos dos muchachos, Nadab y Abiú, y otros muchos personajes en la Biblia que aparecen allí. Queremos, Señor, dejar nuestro orgullo, que quizás es nuestro ídolo más grande, para poder hacer solo tu voluntad, Señor, rendirnos ante tu camino, ante el fuego de tu palabra, y no seguir nuestras propias teas de fuego, nuestros propios caminos, nuestros propios pareceres, Señor. Que no sea una moda, Señor, sino que sea tu palabra lo que queremos seguir, Señor. Gracias, Señor, porque quieres que hagamos distinción entre lo sagrado y lo profano. Danos discernimiento en nuestras vidas, Señor. Y también, Señor, a no llamar común o inmundo a todos los pueblos, Señor, los cuales has extendido también tu gracia. Y que también pueden escuchar acerca de tu palabra como lo hemos escuchado nosotros. Bendice a las familias de los que estamos aquí reunidos, nuestras necesidades, Señor. Danos salud, Señor. El coronavirus sigue avanzando, cada vez más cercano entre nosotros. Pedimos, Señor, tu intervención, Señor. Sé la fortaleza, Señor, como dice Salmo 27. Sé el castillo fuerte delante de nosotros. Líbranos, Señor, de enfermedad, a nosotros y a los nuestros. Líbranos, Señor, del coronavirus. Danos salud, Señor.
Y también dejamos nuestras necesidades en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén.